Me desperté con un golpeteo en la cabeza y un sabor en mi boca como a metal y algodón. Me ardían las muñecas, marcas de bridas aún frescas y el concreto debajo de mí era frío y arenoso. La única luz venía de una sola bombilla arriba, balanceándose ligeramente de su cadena. Me senté lentamente, tratando de orientarme. Paredes de bloques de hormigón, sin ventanas, estantes de metal apilados con latas de pintura y herramientas antiguas, un catre en la esquina, una jarra con agua, sótano, el sonido de pasos arriba, pesados, deliberados. Una puerta se abrió en lo alto de las escaleras de madera, y allí estaba él, mi papá, Richard. Se quedó de pie justo dentro del marco, a contraluz por la luz del pasillo, con la cara dura como una piedra. «Estarás a salvo aquí abajo», dijo con la voz plana. «No intentes nada estúpido». Me puse de pie rápidamente. «Papá, ¿qué demonios es esto?» Mi voz se quebró. «¿Qué estás haciendo?» Sin respuesta. No se movió, ni parpadeó. Solo miró como si estuviera mirando algo detrás de mí, o tal vez, a través de mí. Luego retrocedió y cerró la puerta. El cerrojo hizo clic. Me quedé allí un rato, mirando la puerta, esperando que se abriera de nuevo. No lo hizo. Probé la perilla, pero estaba cerrada con llave desde el otro lado. Sin manija, sin pestillo, solo una gruesa puerta de madera con bisagras viejas y un leve rasguño en medio. Me senté en el catre y me quedé mirando mis manos. Estaban temblando. Mis muñecas aún me dolían por las bridas. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, ni cómo llegué aquí. Lo último que recordaba era estar en mi coche, conduciendo a casa desde el trabajo, luego unos faros demasiado cerca y nada. Por encima de mí, unos pasos amortiguados se alejaron. Luego, silencio. Miré alrededor de nuevo, esta vez más despacio. No había teléfono, sin reloj, sin ventanas, solo paredes, herramientas y viejos cubos de pintura. Y las escaleras. La bombilla sobre mí parpadeó una vez. Luego se quedó fija. La miré fijamente hasta que la imagen residual se grabó en mi visión. Esto no era un castigo. Esto no era alguna crisis o momento de locura temporal. Esto era algo más. Y yo estaba atrapado. Encontré la nota al segundo día. Estaba pegada con cinta adhesiva a la pared cerca de las escaleras, justo por encima del nivel de los ojos. Una hoja de papel blanco de impresora, arrugada por los bordes. 5 palabras en marcador negro grueso. No hables después de la medianoche. Debajo, escritura más pequeña con la misma mano. No mires en el espejo. No contestes al teléfono, a menos que suene 3 veces. Eso fue todo. Ninguna explicación. Ninguna firma. Leí las reglas 3 veces antes de quitar la cinta y el papel. La escritura era bloqueada, apresurada. Revisé la parte trasera, en blanco. No recordaba ningún espejo en el sótano, pero lo revisé de todos modos. Ningún espejo. Nada reflectante, ni siquiera metal lo suficientemente pulido para ver tu cara allí. Pero ahora que estaba mirando, noté algo nuevo. Un objeto enmarcado en la pared lejana, cubierto con una sábana. No había estado allí ayer. No lo toqué. En cambio, me concentré en lo que podía controlar. Había un catre, colchón delgado, excedente militar tal vez, del tipo que olía levemente a polvo y óxido. Una jarra de agua, medio llena, una pila de comida enlatada, chile, sopa, frijoles, un abrelatas manual oxidado, sin etiquetas en la mayoría. La bombilla colgante parpadeó de nuevo, pero siguió encendida. Pensé en gritar, pero no había oído nada desde arriba desde la primera noche. Si Richard estaba allí arriba, no lo demostraba. En cambio, caminé de un lado a otro, conté los pasos de un extremo al otro de la habitación. 11. Girar. 11 de vuelta. Las paredes se sentían más estrechas cada hora. En la tercera noche, me senté en el catre y susurré en voz alta, solo por probar. ¿Hola? No pasó nada. A medianoche la bombilla parpadeó con fuerza, una vez, 2 veces, y luego se estabilizó. Contuve la respiración. Algo raspó detrás de la pared lejana. No volví a hablar después de eso. El teléfono sonó una vez a la mañana siguiente. Ni siquiera sabía que había uno hasta que sonó. Modelo rotatorio viejo, plástico beige, atornillado a la pared cerca de la caja de interruptores. Sonó 2 veces. Luego, silencio. No contesté. Más tarde, rompí las reglas en pedazos y las tiré por el inodoro del sótano. Todavía recordaba cada palabra. Todavía seguía cada regla. Para el cuarto día, había dejado de intentar llevar la cuenta del tiempo. La bombilla nunca se apagó. Dormía en ráfagas cortas. Comía cuando tenía hambre. Bebía agua con moderación. Casi no quedaban latas. Todavía no había visto ni oído hablar de Richard, pero había alguien allí arriba,
Comenzó débilmente. Solo el suave crujido de las tablas del piso de arriba. Al principio pensé que lo imaginaba, pero luego escuché el golpe inconfundible de una puerta de armario cerrándose. Una vez, quizá 2 veces. Una silla raspando. Voces, apagadas. Lo suficiente para distinguir el tono, pero no las palabras. Una de ellas era sin duda la suya. Mi papá tenía una forma de hablar como si tratara de no hacerlo. Bajo, pero agudo. Las otras voces eran más difíciles de ubicar. Familiar en cadencia, no en contenido. Golpeé el techo una vez. Duro. Solo para ver. Oye, estoy aquí abajo. Nada. Ni siquiera una pausa en la conversación. A la mañana siguiente, o lo que supuse que era la mañana, lo intenté de nuevo. Grité hasta que tuve la garganta irritada. Golpeé mis manos contra el techo hasta que me dolieron las palmas. Aún nada. Sabían que estaba aquí. Lo sabía ahora. Simplemente no sabía por qué. Para la tercera noche, estaba acostado en el catre mirando al techo cuando lo oí. Risa. Risa real, fuerte y sin tapujos. Un estallido de risa. Luego, música. Algo viejo. Crepitar de vinilo. Línea de bajo grave. Tal vez jazz. Una botella repiqueteó. Pasos resonaron encima de mí, ligeros y rápidos. Gente moviéndose. Hablando. Celebrando. Una fiesta. Me senté lentamente, con cada músculo tenso. Escuché con más atención. El piso estaba vivo con movimiento ahora. Tacones haciendo clic, una silla volcando, la risa elevándose y luego apagándose. Alguien gritó un brindis. Oí mi nombre. No mi nombre completo. Solo Lucas. Dicho casualmente, como si alguien hubiera preguntado dónde estaba. Luego, más risas. No me moví. Simplemente me senté allí, congelado, escuchando el sonido de gente bebiendo y celebrando justo encima de mí. Como si no existiera. O peor, como si existiera. Y eso fuera parte del plan. El teléfono sonó a la medianoche. 3 ráfagas agudas, una tras otra. Lo miré fijamente desde el catre. Estaba montado al lado de la caja de interruptores, plástico amarillento y agrietado cerca de la base. No lo había tocado desde la llamada de 2 tonos hacía 2 días. Ni siquiera me había acercado. Pero esta vez, sonó 3 veces. Me levanté lentamente. Sentía las piernas débiles, como si no las hubiera usado en días. Crucé la habitación y levanté el auricular. Hola. Silencio por un instante. Luego, una voz seca, áspera, como lija sobre grava. Tienes que salir antes de la ofrenda. Eso fue todo. Solo esa frase. La llamada se cortó. Sin clic, sin estática. Simplemente se fue. Me quedé allí con el auricular pegado a la oreja, el corazón latiendo con fuerza. Intenté marcar de nuevo, pero el disco no se movió. Estaba congelado en su lugar. Colgué el microteléfono y retrocedí. ¿Quién era? ¿Cómo sabían que estaba aquí? ¿Y qué querían decir con la ofrenda? Me quedé mirando al teléfono durante mucho tiempo. No volvió a sonar. De vuelta en el catre, traté de convencerme de que era una broma. O una alucinación. O tal vez estaba perdiendo la cabeza tras estar atrapado aquí abajo tanto tiempo. Pero la voz había sido real, calmada, intencional, y sabía algo. Arriba, la música seguía sonando, amortiguada, ahora baja. Alguien estaba tarareando. No dormí esa noche. No por la voz, porque la creí. No podía dejar de pensar en la voz. Las palabras, antes de la ofrenda, daban vueltas en mi cabeza, una y otra vez, como si esperaran a que actuara. No sabía qué era la ofrenda, pero sabía que no era simbólica. No con la forma en que Richard me había encerrado aquí, no con la forma en que las reglas me habían advertido como un conjunto de sistemas a prueba de fallos. Así que empecé a buscar. No solo caminando, no solo mirando, buscando. Metódicamente. Cada pared, cada costura. Pasé mis manos por los bloques de hormigón. Palpé para detectar puntos huecos. Moví cajas. Levanté la vieja alfombra junto al catre. No esperaba encontrar nada, pero cerca de la pared del fondo, tras un viejo estante de metal para herramientas, algo se movió. Un panel. De aproximadamente 2 pies de ancho. La pintura era vieja, con ampollas, ligeramente más oscura que el resto de la pared. No era obvio a menos que lo estuvieras buscando. Agarré el estante y tiré. Gimió, pero se movió lo suficiente. El panel tenía un pequeño borde de metal. Metí mis dedos debajo y tiré hasta que se abrió con un crujido. Polvo cayó en una pequeña nube. Dentro, había varias cajas, del tamaño de una caja de zapatos, sin marcar y cubiertas de mugre. Un olor seco y rancio salió. Abrí la de arriba primero. Fotos, viejas, en blanco y negro, enrolladas por los bordes. Familias que no reconocí, excepto a una. Un chico que se parecía casi exactamente a mí, la misma mandíbula,
los mismos ojos oscuros, pero no era yo. La foto estaba fechada en 1973. La segunda caja tenía lo que parecía ser un diario, con páginas arrancadas y oraciones tachadas. En el fondo, un pequeño objeto de piedra, tallado con símbolos que no reconocía, líneas, círculos, una espiral cortada en el centro. Cuando lo levanté, se sintió más pesado de lo que parecía, más frío. También, la última caja tenía un espejo dentro, roto, envuelto en tela. El vidrio estaba destrozado en el medio, con las grietas extendiéndose hacia afuera como si algo lo hubiera golpeado desde atrás. Lo volví a envolver y lo puse de nuevo. Lo que fuera esto, había estado oculto por alguna razón. Me senté un rato en el suelo, con la foto del chico aún en mi mano. Parecía tranquilo, quieto. Me pregunté cuánto tiempo había pasado. No oí que la puerta principal se abriera. Lo sentí. La ráfaga de aire frío a través del viejo respiradero sobre los estantes de la despensa. La vibración de los pasos contra las vigas del piso. Luego, el sonido inconfundible de una multitud. Risas, conversación, voces superpuestas a otras voces. El aire cambió, como si algo espeso se hubiera sentado en el espacio sobre mí. La fiesta había comenzado. Me moví hacia el respiradero y me agaché debajo. Estaba oxidado en las esquinas, con finas tablillas dobladas hacia adentro. Solo podía ver astillas de luz, pero podía oírlo todo. La música estaba sonando ahora, no el tipo de jazz de fondo de antes. Más fuerte, algo orquestal, grandioso y antiguo, como música de salón de baile de hace un siglo. Entonces, oí la voz de mi padre, clara, proyectándose. La casa está lista. Medianoche, como de costumbre. Siguió una ronda de risas. Se alzaron brindis. Oí tintinear vasos. Alguien silbó bruscamente y hubo una ovación. El suelo tembló cuando la gente se movió al ritmo, tal vez bailando, o dando vueltas. No lo entendía, pero se sentía ensayado. Desde donde estaba agachado, podía ver una parte del pasillo de arriba. Alguien pasó con un vestido rojo. Elegante, no informal de tienda de fiestas, esto era formal. Extraño para una casa como esta, para una noche así. Me alejé de la ventilación y me senté en el suelo frío. Medianoche, ahí es cuando sucedería, lo que fuera que fuese. Mi padre no solo había invitado a huéspedes, no solo me había encerrado para castigarme o protegerme, él había hecho esto antes. Podía oírlo en su tono. Medianoche, como de costumbre. Esto era una tradición. Esto era ceremonia. Pensé en la piedra tallada en la caja, en el espejo destrozado, en el chico de la foto que se parecía a mí, pero no lo era, quien probablemente también había estado encerrado aquí abajo. ¿Cuántos otros había habido? La música se ralentizó. Una voz diferente comenzó a hablar ahora, más profunda, más deliberada. No del todo un canto, más como una recitación. El idioma no sonaba inglés. Sobre mi cabeza, una lámpara de araña tembló ligeramente. Cayó polvo. Fuera lo que fuese esto, no era una fiesta, no del tipo que alguien dejaba alguna vez. Esperé hasta que la música se hizo más fuerte, densa con tambores y cuerdas, demasiado grande para la casa. Enmascaró el sonido del metal raspando contra la madera vieja. Las herramientas del panel no eran gran cosa. Una palanca oxidada, un destornillador de cabeza plana, un cincel de mano que parecía no haberse usado en décadas, pero eran suficientes. Trabajé rápido, con cuidado de no tirar nada. El montaplatos estaba detrás del gabinete donde se guardaban las latas de pintura. Había notado los paneles de madera desiguales en mi segundo día en el sótano, pero no había mirado con más atención. Ahora sí. Las costuras no eran naturales. Había una grieta, pequeña, casi invisible. Abrí el gabinete. Detrás de él, un hueco estrecho enmarcado en madera podrida. Sin plataforma, solo rieles. El sistema de poleas estaba completamente oxidado. Parecía que nadie lo había usado en años. Tal vez nadie debía usarlo. Até la linterna del panel a mi muñeca con un trozo de tela deshilachada y eché una última mirada a mis espaldas. Entonces me metí. Era más estrecho de lo que esperaba. Mis hombros rozaban ambas paredes. Cada movimiento me raspaba la piel. El olor era como a moho y cobre, cosas viejas selladas por demasiado tiempo. A mitad de camino, casi me quedé atascado. Mi pecho se comprimió. Tuve que girar ligeramente y exhalar todo a la vez solo para seguir moviéndome. No pensé. Solo seguí escalando. Cuando llegué arriba, me detuve. Había un delgado panel de madera que separaba el pozo de la despensa. Presioné suavemente sobre él. Se abrió. La despensa estaba oscura. Estantes llenos de frascos polvorientos y botellas de vidrio. Me deslicé con los pies primero. Aterrizando con un golpe suave sobre el linóleo viejo. Me quedé allí un momento, agachado, respirando lentamente. Desde el otro lado de la pared,
La música palpitaba, en vivo, como si la casa tuviera venas. Voces resonaron en el pasillo. Risa, pasos, un vaso tintineando. Oí a mi padre decir algo que no pude distinguir, seguido de una ronda de brindis. Estaba dentro. Y la casa aún estaba viva. La despensa se abría al pasillo principal, la misma distribución con la que crecí, pero todo estaba raro. El papel tapiz había cambiado, amarillo y floral, despegándose por las esquinas. La alfombra era verde oliva, gruesa, anticuada. El aire olía a naftalina y pulimento para muebles, un olor que no olía desde que era niño visitando a mis abuelos. Era como entrar en una versión preservada de otra década. Me moví lentamente, con la espalda pegada a la pared. No había nadie en el pasillo. Las voces venían del salón ahora, un suave canto bajo la música, no del todo palabras. Pasé de largo el estudio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, los muebles eran todos distintos, más antiguos. Un pesado sofá con flores. Un tocadiscos reproduciendo algo bajo y rasposo. En la pared, había una galería de fotografías. Me detuve. No eran las nuestras. Filas de retratos en blanco y negro. Familias frente a la misma casa. En diferentes años. 1954. 1966. 1979. Los mismos escalones delanteros. La misma luz del porche. Gente diferente. En el centro de la pared, había una foto en color, fechada en 1997. Mi padre estaba de pie a la izquierda, más joven, más delgado. Su brazo rodeaba a un chico de unos 12 años. No era yo, a nadie que reconociera. El chico miraba directamente a la cámara, sin sonreír. Había algo vacío en sus ojos. Me acerqué. Alguien había raspado el nombre del marco. Volví a mirar hacia el pasillo. Todo a mi alrededor, la alfombra, los muebles. La música no pertenecía a la casa que conocía. Pertenecía a algo más antiguo, algo que había estado esperando. En el reflejo del cristal vi movimiento. Me giré, con el corazón latiendo, pero no había nadie. Retrocedí fuera de la habitación, procurando no tocar nada. Las paredes se sentían más estrechas ahora. El aire, más pesado. ¿Quién era ese chico en la foto? ¿Y qué le había sucedido? Aún no lo sabía, pero empezaba a pensar que no era la primera persona que había salido de ese sótano. Tal vez sería el primero en volver. Me moví por la casa como si no perteneciera allí, lo cual empezaba a comprender. Podría ser verdad. La despensa daba al pasillo, pero me mantuve agachada, pegada a las paredes, pasando por habitaciones que parecían familiares y extrañas a la vez. Las voces eran más fuertes ahora. La risa se había desvanecido en murmullos rítmicos y bajos. Seguí el sonido hasta el salón, deteniéndome justo antes de la entrada. La pared junto al respiradero tenía un pequeño espacio angosto, un almacén o algo más antiguo. Me apretujé allí. Me acomodé entre vigas de madera y aislamiento, y miré a través de una estrecha rendija donde el panel de yeso se había despegado. El salón estaba lleno. Al menos 20 personas estaban de pie en círculo, todas mirando a la chimenea. Vestían de negro y rojo oscuro, túnicas o capas, difícil de decir con la luz parpadeante. Algunos sostenían velas, otros se tomaban las manos. Mi padre estaba de pie en el centro, con una copa de vino en la mano, calmado, firme, orgulloso. Él alzó el vaso. Esta noche honramos el pacto. Los otros respondieron al unísono, palabras que no comprendí. Eran demasiado suaves, muy fluidas, como un idioma que nunca debí escuchar. Luego se quitaron las máscaras, y me di cuenta de que no habían usado ninguna. Caras estiradas de forma antinatural, como si la piel se hubiera ablandado hasta ser cera. Ojos demasiado abiertos, bocas demasiado largas. La sonrisa de un hombre se partió hasta el pómulo. Otro parpadeó hacia un lado. Dejé de respirar. Entonces, la chimenea gimió, no por el calor, sino por la presión, como si algo detrás empujara hacia adelante. Las llamas se volvieron negras, luego se encendieron de color rojo brillante. Una sombra se derramó, sin caminar, sin gatear, simplemente apareciendo lenta y alta e imposiblemente delgada. No hizo ningún sonido. No pareció notar a la gente a su alrededor. Nadie corrió, simplemente inclinaron sus cabezas. La cosa flotaba en el aire como humo mantenido en forma solo por la voluntad. Mi padre habló de nuevo. El resguardo está en su lugar. La casa está lista. Otra ronda de ese idioma extranjero suave resonó por la habitación. Retrocedí lentamente, cuidando de no respirar demasiado fuerte. Fuera lo que fuese esto, no había escapado de ello. Había caminado directamente hacia el centro de todo. Di 3 pasos por el pasillo antes de que me alcanzara. Lucas. Su voz, tranquila, mesurada,
como siempre. El mismo tono que usó cuando tenía 7 años, y rompí la ventana del vecino. Me congelé. Salió del comedor, cerrando la puerta en silencio tras él. Sin pánico. Sin prisa. Solo esa misma presencia inquebrantable. ¿Cómo saliste? No respondí. Mi corazón latía demasiado fuerte para poder hablar. Me examinó, sin enojo, no sorprendido. Les dije que era un error usar el sótano de nuevo, murmuró, más para sí que para mí. Di un paso hacia atrás. Levantó una mano, no amenazante, solo cansado. Por favor. Me detuve. No porque confiase en él, sino porque sus ojos no mentían. Parecía mayor de lo que había parecido 3 días atrás, como si el peso de todo esto finalmente hubiera comenzado a presionarlo. Yo tampoco quería esto, dijo él. Me reí, seca y toscamente. Me encerraste en un sótano durante una semana. Lo sé. Me drogaste. Me dejaste allí abajo como a una prisionera. Lo sé. Su voz se quebró. Era la primera vez que oía que eso pasaba. Lo miré fijamente, esperando algo más. Suspiró. Se frotó la mandíbula como si le doliese explicarse. Nuestra familia protege a este pueblo. Lo ha hecho por generaciones. Esa cosa en la chimenea no se va, no se alimenta, no toca nada, siempre y cuando cumplamos nuestra parte del trato. No me moví. Cada año, alguien debe quedarse en la casa durante el ritual, dijo. A solas. Atado. Observado. Se llama una protección. Y este año me tocaba a mí. Asintió despacio. Lo sabías. Planeaste esto. Yo no lo elegí. Tiene que ser de su linaje. ¿Y tu madre? Su voz flaqueó. Se suponía que ella sería la última. Pero ella no terminó. Retrocedí. La luz de la sala de estar parpadeó a través de las paredes, como fuego lamiendo la madera. Levantó ambas manos. Por favor, si corres, si interfieres, se rompe la contención. No sabes con qué estás tratando. Lo miré a los ojos largamente. No me importa, dije. Y corrí. No recordaba la carrera entre los árboles, solo la sensación de las ramas desgarrando mis brazos y mis pulmones ardiendo con cada respiración. Seguí corriendo hasta que la música quedó atrás, hasta que incluso el viento sonó vacío. Entonces vi una luz, una sola bombilla, balanceándose en un porche. La cabaña parecía abandonada. Madera desgastada, óxido en las bisagras, ventanas manchadas de suciedad, pero la luz estaba encendida. Llamé una vez. La puerta se abrió con un crujido como si hubiera estado esperando. Ella ya estaba allí, sentada en una silla de madera junto a la estufa. Delgada, enjuta, tal vez en sus 50. Su cabello era entrecano. Unas cicatrices recorrían un lado de su cara como marcas de garras. «¿Lograste salir?», dijo, sin sorpresa. No respondí. Hizo un gesto hacia la silla que tenía enfrente. Me senté. «Eres el chico de Richard», me dijo. «Sabía que te vería algún día. ¿Cómo conoces a mi papá?» «Conocí a tu abuelo», dijo ella. «Y a su padre antes. Misma casa, mismo pacto. Nombre diferente cada pocos años, pero la misma sangre alimentando a la misma cosa. ¿Eras parte de eso?». «No», afirmó. Escapé. La estufa crepitó suavemente. Ella la miró fijamente, como si mostrara algo que solo ella podía ver. «Yo era la pupila. En 1996», dijo. «Me eligieron porque no tenía familia que hiciera preguntas. Rompí una pared del sótano con una tubería y corrí. Dijeron que había condenado a todos. Pero no pasó nada». Ella se inclinó hacia adelante. «Porque me lo llevé conmigo». Ella extendió la mano debajo de su silla y sacó un pequeño bulto de tela. Dentro había una piedra negra lisa, tallada con runas justo como la que yo había encontrado. Pero esta estaba agrietada. «La rompí», dijo ella. Pero se reformó. «Con el tiempo. Tienes que hacerlo bien. Hay un sello debajo, bajo la casa, enterrado en el piso. Rompe el conducto. El objeto se derrumbará. Así lo hará el pacto. ¿Y entonces?». «Entonces se detiene», dijo ella. «Tal vez no para siempre, pero lo suficiente». Me levanté. Tomé la piedra de sus manos. «Gracias». Ella no sonrió. «No me des las gracias», dijo. «Solo no dejes que gane de nuevo». Esperé hasta que el reloj de la plaza del pueblo dio las 11. La casa aún estaba viva cuando regresé. Las ventanas palpitaban con luz de velas. Sombras bailaban a través del cristal. Voces se deslizaban por las paredes, suaves ahora, reverentes. La fiesta había derivado hacia algo más. Me colé por la puerta lateral. Nadie la estaba vigilando. ¿Por qué habrían de hacerlo? La pupila ya se había ido. Me moví rápido. Por el pasillo, pasando la despensa, hacia la escalera del sótano. Me detuve arriba, escuchando. Nada. Me arrastré hacia abajo, un paso a la vez.
La bombilla aún estaba encendida, la litera estaba intacta, todo exactamente como lo había dejado. El panel tras el estante de herramientas seguía abierto. Saqué la palanca de mi bolso y me arrastré por el espacio. El objeto rúnico estaba donde lo había dejado, metido entre las cajas. Pero ahora palpitaba débilmente, como si algo dentro estuviera respirando. Lo tomé con ambas manos. El sótano se sentía más apretado, más pesado, como si las paredes se hubieran acercado en mi ausencia. Encontré el sello bajo las tablas del piso, tal como dijo Marla. Usé la palanca para levantarlas. Debajo de las tablas había tierra compactada, y en el centro, otra runa tallada en piedra. La misma espiral, las mismas marcas. Excepto que ésta palpitaba a la vez que el objeto en mi mano. No lo dudé. Estrellé el objeto rúnico contra la piedra tan fuerte como pude. Se agrietó al primer golpe. Se partió al segundo. En el momento en que se rompió, el aire se aquietó. No silencioso, sino quieto, como si el sonido mismo hubiera dejado de moverse. Entonces la casa gimió. Profundo, gutural. Un estremecimiento recorrió los cimientos. Retrocedí tropezando mientras caía polvo del techo. Encima de mí, la música paró. Entonces comenzaron los gritos. Agarré los fragmentos rotos y los eché en mi bolso. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego explotaron. El sótano se oscureció. El olor a ozono inundó el aire. Algo había cambiado, no solo roto, liberado. Y no estaba seguro de si eso era mejor o peor. Apenas logré subir las escaleras antes de que la casa empezara a destrozarse. La primera grieta provino del comedor, como madera partiéndose bajo presión. Entonces la lámpara de araña sobre mí se balanceó tan violentamente que pensé que se caería. Escuché los gritos antes de ver las caras. Agudos, repentinos, pánico sin palabras. El pasillo se combó, no metafóricamente. Se movió. El papel tapiz se estiró, se abrochó, y luego se rasgó como papel mojado. Debajo, las paredes latían, como si las venas corrieran tras ellas. Me agaché y me arrastré hacia la sala. Los invitados estaban dispersos, frenéticos. Algunos arañaban las paredes, otros estaban congelados, con los rostros laxos, los ojos en blanco. Una mujer tenía convulsiones en el suelo, con las extremidades sacudiéndose a un ritmo que no coincidía con el caos que la rodeaba. En el centro, Richard estaba solo. Sostenía una vela rota en una mano, la otra alzada hacia la chimenea. Mantengan el círculo. No rompas él, demasiado tarde. El círculo ya no estaba allí. Velas apagadas, sal esparcida, símbolos manchados con sangre y huellas de botas. La cosa en la chimenea eso había comenzado a emerger, pero ahora estaba mal. Inestable. No tan elegante como antes. Su forma parpadeaba, dividiéndose en capas, como estática atrapada en una pantalla rota. Gritó una vez. No un sonido sino una onda de presión. Dejó caer a 2 personas al suelo. Otro simplemente se desvaneció. Vi a Richard tropezar. Me miró, sin ira ni sorpresa. Solo resignación. Te lo dije, dijo. Pero nunca terminó. La criatura se derrumbó hacia adentro, implosionando a cámara lenta, como si la realidad misma se hubiera invertido. Las sombras se retrajeron, replegándose de nuevo en el hogar. Las paredes dejaron de palpitar. El suelo dejó de respirar. Silencio. La habitación olía a ceniza y cobre. Me zumbaron los oídos. La criatura se había ido. Pero la casa no había terminado. Empezó a crujir. Bajo al principio, luego más fuerte y profundo. Un gemido desde el interior de los huesos de la estructura. La pintura se despegó en largas tiras. El vidrio se agrietó. Las tablas del suelo se astillaron. Corrí. El aire exterior era frío y tenue, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la casa y hubiera dejado un vacío. Encontré a Richard cerca de la base de las escaleras, semiconsciente y sangrando por el cuero cabelludo. No estaba muerto. Todavía no. Lo agarré del brazo y lo arrastré por la puerta principal, mientras las llamas comenzaban a lamer las paredes tras nosotros. No miré atrás. El fuego no se comportó como un fuego normal. Se movió rápido, hacia arriba y adentro, consumiendo habitaciones antes de que pudieran siquiera terminar de derrumbarse. Sin humo, sin olor a madera quemada, solo calor, luz y hambre. Cuando llegué a la calle, las sirenas ya resonaban a lo lejos. Alguien debió haber visto el resplandor. El camión de bomberos llegó 6 minutos después. Ambulancia, 10. Un agente apareció justo después del amanecer. Les dije que había encontrado a mi padre inconsciente, que habíamos estado en casa cuando empezó la explosión. Encontraron una tubería de gas rota cerca del sótano. Lo llamaron un accidente raro. Sin mención a los invitados, sin restos,
Sin rastro de velas, ni tallas, ni marcas de garras en el suelo. Solo daño por calor, superficies quemadas, algún colapso estructural menor. Atribuyeron los gritos a la confusión, la música, al delirio, alucinaciones por trauma. Richard no habló. Lo sedaron en el hospital, lo conectaron a máquinas. Cuando salí de su habitación, aún estaba respirando. La casa había desaparecido. Marla desapareció no mucho después. Su cabaña estaba vacía cuando regresé. La estufa estaba fría, el piso barrido y limpio. Sin nota, sin objeto de runa. Solo silencio. Pasé esa noche en una habitación de motel, mirando al techo, esperando que algo se moviera en las esquinas. Nunca lo hizo. Quería sentir alivio, pero, sobre todo, sentí que algo se había detenido, como si el ritual no terminara, simplemente perdiera. Por ahora, llamaron al fuego un incidente aislado. Llamaron a mi historia poco clara. Pero la cosa es que lo recuerdo todo. Las caras, las voces, el momento en que las paredes latieron como pulmones, el momento en que la casa me respiró. Vivo a unas 30 millas de donde solía estar la casa. Pueblo tranquilo. Menos de 5.000 personas. Nadie sabe mi nombre a menos que yo quiera que lo sepan. Trabajo en un pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad. 8 bahías. Una oficina. 2 máquinas expendedoras que aún aceptan monedas de 25 centavos. No es mucho, pero es suficiente. Las noches son largas aquí. Frías, pacíficas. Ahora duermo mejor. O lo hacía. Hasta que llegó la postal. Sin dirección del remitente. Sin sello, solo mi nombre en letras de molde. Sin apellido. Metida cuidadosamente en la grieta entre mi puerta principal y el marco. Como si alguien quisiera asegurarse de que la viera en el segundo en que llegara a casa. El frente era blanco. Gris mate. Sin imagen. Solo la textura de cartulina gruesa. La parte de atrás decía solo una cosa. Se suponía que no debía sobrevivir. M. Lo leí una vez. Luego otra. No necesitaba preguntar quién era M. Marla había desaparecido la semana posterior al incendio. Desapareció como si nunca hubiese existido. Sin rastro. Sin registros de propiedad. Sin identificación. Sin huellas en la nieve fuera de la cabaña. Solo la piedra negra que me dio. La que destrocé. O pensé que lo había hecho. Esa noche, no dormí. Alrededor de la medianoche, caminé por el perímetro de la casa. Revisé las cerraduras. Revisé el cobertizo para herramientas. Nada fuera de lugar. Aún así, no volví a la cama. Algo me carcomía por dentro. Algún tic en el fondo de mi mente, como si hubiera dejado la puerta abierta a un lugar que debería haber tapiado. Alrededor de las 3 a.m. Finalmente me acosté. Sin sueños. Sin pesadillas. Luego me di la vuelta y lo sentí. Un leve calor bajo las tablas del piso. Extendí la mano debajo de la cama lentamente, medio esperando que no hubiera nada. Medio esperando estar equivocado. Pero no lo estaba. Envuelto en un pedazo de tela negra, justo como antes, había un objeto rúnico. Más pequeño esta vez. Pero las marcas eran las mismas. También lo era el peso. Pesado. Frío. Excepto que no estaba frío. Estaba caliente. No me moví. Solo me senté en el borde de la cama, y lo miré fijamente. El pacto se había roto. Pero la puerta, no estaba seguro de que alguna vez se hubiera cerrado por completo. Y tal vez yo no era el único que todavía la estaba observando. O siendo observado. Esta historia fue brutal. Pero esta historia del lado derecho es aún más demente.